Vamos a compartir la presentación de hoy día. Ustedes me avisan si la pueden ver bien, con claridad. Sí, profe, se ve. Perfecto. La primera pregunta es, ¿algunos de ustedes o en su entorno cercano tienen a alguna persona, independientemente de la edad, que requiera de cuidados? Es decir, que no pueda estar solo o sola por cualquier razón y necesite que otra persona se haga cargo, lo asista en alguna actividad cotidiana. Mi abuela, Su abuela. tiene Ajá. 85 años Ok. y no, bueno, ella vivió sola como unos 8 años, los últimos 8 años, pero a raíz de la pandemia, Geriatra sugirió que estuviera acompañada. Ajá. Y ahora vive con... ¿Quién o quiénes se hacen cargo, ¿no?, de su abuela? De las Mi cosas mamá, que ella no... ¿Perdón? mi mamá se hace cargo ella vive ahora con ella, mi Ajá. otra se hace cargo de todo lo clínico, las citas, los remedios, citas Ok. los Ajá. Entonces, su mamá se hace cargo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna persona, insisto, independientemente de la edad, que requiera de algún cuidado? Aquí hay una vecina que tiene Alzheimer, que Ajá. igual es de edad, pero le avanzó muy rápido. Y la nieta, que es como la hija, tuvo que dejar de trabajar y todo porque la señora se quiere arrancar. Y como vuelve a los tiempos de antes acá en el campo, Uh-huh, a veces quiere prender fuego para cocinar. uh-huh. Y igual es complicado. Exacto. Ajá. Entonces tenemos dos personas mayores que están a cargo de otros. ¿Ah? Pero también cuando nosotros hablamos de cuidado, estamos hablando de otros grupos etarios. Los niños y niñas también son sujetos de cuidado. Las personas que tengan alguna dificultad de salud, que requieran soporte de alguien para poder realizar alguna de las tareas. También estamos hablando del concepto general de cuidado, ¿ya? Obviamente hoy día los vamos a focalizar en la población mayor, pero el concepto de cuidado no está solamente focalizado en los adultos mayores, sino que hablamos del cuidado a cualquier grupo etario. Si nos vamos al grupo de las personas mayores, ¿no? Con este gráfico que nosotros revisamos cuando vimos el envejecimiento poblacional, y que, de acuerdo al censo abreviado del 2017, ¿no? Señalaba que el 11,4% de la población chilena es mayor de 65 años. Recuerden que por alguna razón el censo midió a los adultos mayores desde 65 y no desde 60 años como venía ocurriendo antes, ¿no? Que de acuerdo a la normativa nacional es lo que correspondería, ¿ya? Y si hacemos el ajuste de la población que efectivamente se considera adulto mayor, que es de 60 años en adelante en Chile, ¿no? Tenemos que corresponde a un 16,2% de la población, ¿ya? Y la mayoría de la población mayor es población autovalente, es decir, que puede desarrollar sus actividades de manera autónoma. Sin embargo, un 14,2% de este grupo tiene algún nivel de dependencia, ¿ya? Y eso significa que necesita un soporte de terceras personas para poder realizar alguna de las actividades, ¿ya? Y la pregunta es, ¿quién realiza esas actividades de soporte, de cuidado? El 80% de este grupo, de este 14,2% que requiere de algún tipo de soporte, esas labores de cuidado son realizadas por la familia, es decir, por el entorno inmediato.
¿ya? Un poco lo que contaba Ángel hace un rato, ¿no? Es decir, alguien que vivía de manera independiente, ocurre algo que pasa a ser sujeto de cuidado de manera permanente, se traslada de domicilio. ¿Ah? Y eso, por lo tanto, implica una serie de adecuaciones de todo el sistema, ¿no? Tanto de las personas mayores como del resto de la familia, ¿ah? En términos de tiempo, de tareas, de espacio, ¿ah? De hábitos, ¿ah? Y toda una serie de cambios que se producen cuando ocurre una situación como esa, ¿ah? O cuando alguien es independiente y tiene alguna patología, o ocurre algún accidente, o cambia su condición de salud, y eso significa que algunas personas se deben hacer cargo, y eso principalmente recae en las familias. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros hablamos del cuidado, hablamos del sistema de cuidado. Y cuando hablamos de sistema de cuidado, no solamente nos focalizamos en la población mayor, sino que nos focalizamos en todas las personas que requieren de algún tipo de cuidado. Entonces ahí tenemos el cuidado de los hijos o hijas, ¿no? O sea, todos aquellos que tienen que hacerse cargo de los niños o niñas durante todo su proceso de desarrollo, es decir, en la lactancia, primera infancia, segunda infancia, ¿ya? Entonces, también son labores de cuidado. Y también son labores de cuidado, por ejemplo, si hay alguien que tiene alguna condición de salud particular, por ejemplo, alguien sufrió algún tipo de accidente, ese accidente lo dejó con algún nivel de dependencia, eh, como secuela, ¿no? Alguien de la familia probablemente va a ayudar, se va a hacer cargo de asistir a esa persona que cambió su condición de salud, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes se hacen cargo del cuidado en general, del sistema de cuidado? ¿Cuáles son las personas que se hacen cargo? Ya sabemos que es la familia principalmente, pero al interior de la familia, ¿quiénes se hacen cargo? Alguien decía, la mamá de la persona. ¿Quiénes se hacen cargo de estas tareas de cuidado al interior de la familia? ¿Quién asume esa responsabilidad? Se los pregunto a ustedes. La mayoría son las mujeres las cuidadoras. Ajá. Las madres. Sino que es muy variado. Es mayormente mujeres, pero puede ser una sobrina, una hija, una nieta, la mamá. O sea, es variado respecto a la relación de vínculo que tienen con la persona. Pero tú me nombraste a puras mujeres. Existen también labores de cuidado ejercidas por hombres. Por ejemplo, en las personas mayores, cuando todavía la pareja no sigue junta, y supongamos que es ella la que tiene una condición de salud que requiere cuidado, y su pareja está en mejores condiciones de salud, lo que ocurre ahí es que hay una relación de cuidado donde él se hace cargo del cuidado de su esposa o de su pareja. Entonces, también hay un porcentaje de hombres que se hacen cargo de las labores de cuidado, pero es minoritario respecto a la proporción de mujeres que realizan esas tareas. ¿Por qué creen ustedes que hay esa diferencia respecto a quienes se hacen cargo del cuidado? No sé si decirlo por cultura, pero es algo que viene como de hace tiempo, de hace años. Y también porque la mujer está asociada más a ese rol, pues, del cuidado, como estigmatizada ese rol. Ajá. ¿Quién más tiene otra opinión, además de Leticia? Respecto a entender por qué, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien requiere cuidado y hay
dos hijos, un hijo y una hija, que realizan actividades laborales remuneradas, cuando se piensa en que alguno de ellos tiene que hacerse cargo del cuidado, por ejemplo, de los padres, es más probable que sea la hija la que renuncie al trabajo para dedicarse al cuidado, a que sea el hijo el que renuncie al trabajo para dedicarse al cuidado. ¿Por qué pasará eso? Porque tenemos sociedades machistas. Son las que se hacen, o sea, está más delegado el rol a las mujeres, hacia las mujeres. Y eso desde pequeñas, o sea, que le dice cuida a su hermano, atienda a su hermano, lávele la ropa a su hermano, cuando son machistas, ¿no? Pues son muy latinoamericanos, no solamente acá. Ajá. Sí, es muy latinoamericano, también ocurre en otras partes del mundo. No tenemos la exclusividad del patriarcado, pero efectivamente, ¿no? De alguna manera hay una asociación de determinadas tareas de cuidado. Por ejemplo, lo invierto, ¿no? Una pareja joven, ¿no? Tiene hijos, y habitualmente sucedía, no sé estadísticamente ahora si ocurre de la misma manera, cuando deciden que ellos son los que tienen que realizar el cuidado de ese hijo o hija, ¿no? Habitualmente es la madre la que decide dejar de trabajar o retrasar su ingreso al mercado laboral o trabajar parcialmente para realizar la labor del cuidado. Eso es lo que ocurre, entre comillas, casi naturalmente. Y nadie se sorprende de que alguien diga, ¿sabes qué? Yo prefiero dedicar los primeros años a estar a cargo de mi hijo y voy a buscar trabajo en 5 años más. Nadie se cuestiona eso, ¿ya? Porque parece que es natural. Pero me imagino qué es lo que ocurriría si fuera al revés. Cuando es el padre que dice, ¿sabes qué? Yo voy a retrasar mi ingreso al mercado laboral, voy a esperar 5 años porque prefiero quedarme en la casa cuidando a mis hijos. Probablemente eso sea poco común y si llega a suceder, la mirada externa a eso, ¿no? Es que está ocurriendo algo raro, algo que no concuerda con lo que, entre comillas, debería ser. Entonces, efectivamente, ¿no? Hay una asociación importante respecto al cuidado y las mujeres, ¿ya? Por un tema, como decían ustedes, de socialización. Claro que la mujer lo está manduqueando mucho al hombre. Siempre si es un hombre el que tiene la iniciativa de cuidar a sus propios hijos o ser la mujer la que se hace cargo económicamente de la casa. Entonces, ese hombre es un macabeo, es un... Bueno, claro. de adjetivos todos peyorativos en relación a esos hombres, ¿no? Pero... Exacto, porque están haciendo algo que está fuera de la norma, entre comillas, fuera de lo que se espera. Entonces, es importante reconocer, ¿no?, que cuando estamos hablando de sistema de cuidado, estamos hablando principalmente, ¿no?, de una tarea ejercida por mujeres. Incluso, si estamos hablando de cuidado en las instituciones pagadas, públicas o privadas, ¿no?, la mayoría de esas labores de cuidado también la realizan las mujeres. ¿Ya? Entonces, no solamente a nivel familiar, sino que en el sistema social más amplio igual. Eso implica, ¿no?, que hay un soporte económico que está siendo sostenido por un grupo en beneficio de otro grupo. Cuando nosotros hablamos de la dependencia de los adultos mayores, ¿no?, hay distintos grados de dependencia, ¿no? Bueno, nosotros en el primer semestre hablamos, ¿no?, de este índice de Bartel, y cuando estamos hablando de dependencia leve, estamos hablando de que la persona requiere ayuda de 1 a 2 actividades de la vida diaria, ¿ya? Es decir, tiene incapacidad en alguna de esas actividades, ¿ya? Y cuando estamos hablando de moderada, estamos hablando que la incapacidad implica para bañarse, además
de incapacidad para efectuar la ayuda. Es decir, estamos hablando que está comprometida una actividad básica de la vida diaria y por lo tanto requiere un tipo de soporte mayor. ¿Ya? Si estamos hablando de dependencia severa, estamos hablando de personas que requieren de apoyo en actividades básicas de la vida diaria, o sea, las instrumentales obviamente, pero las básicas también, y donde hay un nivel de dependencia mucho más elevado. Por ejemplo, estamos hablando de pacientes postrados, estamos hablando de pacientes con demencia, un poco como lo que contaba Leticia hace un rato de su vecina que tiene Alzheimer y por lo tanto esa persona requiere, ¿no?, de cuidado para evitar que se exponga a situaciones de riesgo y por lo tanto ahí no hay una necesidad permanente, ¿no?, de que alguien esté a cargo, ¿ya? Entonces, si es una situación progresiva, ¿no?, paulatinamente la persona va a ir avanzando en estos niveles de dependencia. En algunos va a quedar estacionado por más tiempo para avanzar a la segunda etapa o dependiendo del factor causante, ¿no?, de esa dependencia, puede que rápidamente, ¿no?, derive en una situación de dependencia severa. Estoy pensando, por ejemplo, ¿no?, en una persona mayor que es una persona autónoma y que a raíz de una caída, eso derivó en una fractura y por lo tanto esa persona pasa bruscamente, ¿no?, a estar en un nivel de dependencia más avanzado. Y eso significa que podría permanecer un tiempo hasta que la rehabilitación le permita retomar en parte su nivel de autonomía anterior. Pero eso depende de muchos factores para evaluar el pronóstico. Entonces, es un proceso habitualmente gradual. ¿Qué significa, no, la pérdida de la autonomía? Piensen no solamente en otras personas que pierden la autonomía, sino que piensen en ustedes mismos. ¿Qué pasa cuando uno asume la posibilidad de que uno pierda la autonomía? Que uno tenga que depender de otro para realizar actividades cotidianas. Entonces, por una parte, ¿no?, uno podría suceder que paulatinamente, como se señala ahí, empieza a requerir el apoyo de terceras personas y por lo tanto uno se va adaptando de manera mucho más gradual. Por ejemplo, yo puedo necesitar ayuda para hacer algunos trámites por internet. Después puedo necesitar ayuda para que alguien me acompañe a pagarme la pensión en el IRP o en el banco o donde sea, o realizar alguna gestión en el centro de salud, pero yo puedo ser perfectamente autónoma para ir a comprar, para preparar mi comida. Entonces, de alguna manera, eso permite ir adaptándose poco a poco, ¿no?, a esta necesidad de ayuda de terceros, la posibilidad de buscar ayuda y de recibir esa ayuda, ¿ya? Pero también implica para la persona ir asumiendo, ¿no?, de alguna manera este duelo, en algunos casos, que es algo que yo ya no puedo hacer solo o sola. Entonces, también aparecen sentimientos contradictorios. Por una parte, el reconocer que yo ya no soy la persona que era antes respecto a la autonomía, también el necesitar y valorar la disponibilidad de otro para ayudarme, pero también, de alguna manera, esta nueva condición, ¿no? Por una parte me dice, bueno, qué bueno que tienes a alguien que te ayude, pero por otra parte, qué doloroso estar en un inicio, ¿no?, de una carrera que probablemente va a aumentar los niveles de dependencia. Y eso muchas veces implica un duelo para la persona, con todas las etapas, ¿no?, de rabia, de frustración, hasta que logra finalmente integrar esa nueva realidad. También, como hemos hablado en otras ocasiones, ¿no?, la pérdida de la autonomía implica la adecuación del espacio físico. O sea, implica el cambio muchas veces de cama, eliminar ciertos muebles que pueden ser de alguna manera
entorpecer el camino, el tránsito, en algunos casos modificar la estructura del baño, por ejemplo, lo que hemos hablado en otros momentos. O sea, si es un baño que tiene tina y uno tiene la posibilidad de cambiarlo a un baño que es ducha solamente y que tenga las manillas para afirmarse, o sea, son medidas de seguridad que uno debería ir tomando, ¿no? Si es una casa, ¿no?, que tiene 2 pisos y el dormitorio de la persona mayor se encuentra en el piso de más arriba, probablemente no exista la decisión de cambiar el dormitorio a algún lugar donde tenga un acceso mucho más fácil a las dependencias, porque la escalera se puede convertir en un riesgo. Entonces, hay un montón de elementos que se pueden ir adecuando, digamos, dependiendo de la condición de salud y de los soportes externos que necesite usar esa persona. Si necesita usar bastón, si necesita usar burrito, si necesita usar silla de ruedas, si necesita algún tipo, ¿no?, de cama en particular. Es decir, hay un montón de adecuaciones físicas que implican, digamos, una tensión muchas veces, porque espacios que son destinados para alguna cosa tienen que ser redestinados a otras, ¿no? Asumiendo, digamos, estas necesidades particulares que tienen este paciente, ¿no?, más dependiente, ¿no? También un gran tema que es la adecuación del tiempo, ¿ya? O sea, si yo antes tenía tiempo para mí, para hacer cosas, como juntarme con gente, o ir al cine, ir al gimnasio, ir a caminar, o simplemente echarme a ver tele, probablemente ahora sí tengo que asumir las tareas de cuidado, ese tiempo tiene que ser redestinado. Tengo menos tiempo para cosas personales, porque probablemente parte de ese tiempo lo voy a tener que ocupar en este nuevo rol. Entonces, la pérdida de la autonomía no es solamente para el paciente, sino que la pérdida de autonomía también es para quien ejerce la tarea de cuidado. Y eso implica, por supuesto, un costo emocional, económico, físico, para quien realiza la tarea de cuidado, pero también para la persona mayor, ¿no? Porque de alguna manera tiene que lograr compatibilizar con quien está ejerciendo esa tarea de cuidado, y eso no siempre es tan fácil. ¿Dudas, comentarios? Yo no, profe, está todo claro hasta el minuto. Perfecto, gracias. Los cuidadores se dividen en 2 grupos, dependiendo de si reciben un pago por su tarea, y también dependiendo del tipo de vínculo que tengan con el paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuidadores informales, estamos hablando de personas que son ni profesionales ni técnicos, que realizan esta tarea de cuidado. Habitualmente son personas del entorno familiar. Como decían ustedes, la esposa, la madre, la hija, la nuera, la sobrina, qué sé yo, la nieta, quienes realizan esta tarea. Pero también a veces lo realiza una tercera persona. Por ejemplo, puede ser alguna vecina, alguien que de alguna manera de buena voluntad va y ayuda en las tareas de cuidado, ¿ya? Entonces, y que no recibe ningún pago, digamos. Entonces, no solamente es la familia, sino que alguien significativo que tiene vínculo con esa persona, ¿ya? Y esa tarea de cuidado, ¿no?, la realiza en la casa del paciente, es decir, se van a vivir a la casa del paciente o llevan a vivir al paciente a su casa, que es un poco lo que contaba Ángela hace un rato, ¿no? Pero también implica que no hay una relación económica directa. Es decir, puede que la familia, por ejemplo, no sé, lo ayude con ciertos insumos, pero no es una relación contractual
que de dependencia como un trabajador o trabajadora, ¿ya? Por lo tanto, no hay un vínculo ahí con una institución, ¿ya? Sino que muchas veces lo que hay es búsqueda de ayuda de instituciones, por ejemplo, del centro de salud, para que oriente o la persona se lo puede incorporar al programa de cuidadores del CEFAM, ¿ya? Pero sigue siendo un cuidador informal. Cuando nosotros que son la mayoría, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cuidadores formales, estamos hablando de profesionales o técnicos que realizan esa labor a cambio de un pago y que tienen una dependencia institucional, ¿ya? Y estamos hablando, como dice ahí, de tareas en distintos ámbitos, ¿ya? Dice que esto se pueden deber a considerar aquellos que son prestados por una institución pública o privada con o sin fines de lucro y por profesionales autónomos. Por ejemplo, si estamos pensando en que hay un paciente, ¿no?, que está viviendo en su casa, pero que la familia contrata un TENS, un técnico en enfermería, ¿no?, en sistema de turnos para que realice la labor de cuidado, ¿ya? Entonces, ese TENS, ese técnico en enfermería, ¿no?, es un cuidador formal, ¿ok? O que podría realizar la labor de cuidado completa. Pero también uno puede decir a esa persona, además viene el kinesiólogo, ¿no?, 3 veces a la semana a hacer rehabilitación. Entonces, esa persona también es un cuidador formal en un ámbito específico que tiene que ver con la rehabilitación, ¿ya? Entonces, de alguna manera es una profesionalización de la labor del cuidado, ¿ya? Hay varias iniciativas, ¿no?, donde a las personas participan de un curso de capacitación que los habilita como cuidadores y los certifica como cuidadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar que en la lógica del envejecimiento poblacional sabemos, ¿no?, que se va a requerir a muchas tareas de cuidado, y que es necesario, por lo tanto, ir formando a personas para que realicen estas tareas, ¿ya? Como ocurre en países más desarrollados, ¿no?, quienes realizan habitualmente las tareas de cuidado son, por ejemplo, inmigrantes. Entonces, ¿por qué? Porque son personas que requieren insertarse laboralmente y muchas veces estas tareas de cuidado son un espacio de inserción, que es lo que ha ocurrido, ¿no?, en otras partes del mundo. Entonces, uno debe pensar que probablemente el mundo va a tender a ir profesionalizando, ¿no?, a través de la certificación de las labores de cuidado. ¿Dudas con esto? Sí, profesora, yo tengo una duda. Claro. Sí. Dígame. Por ejemplo, Dale. si ya uno es psicólogo y por ejemplo, para trabajar en el área de adultos mayor y quiere trabajar en esa área de cuidado, pero por ejemplo a nivel de estimulación o cosas así, eso requiere de una especialización, de una certificación, hay un gremio a nivel internacional. ¿Cómo sería el tema para profesionales en cuidado gerontológico? A ver, la psicogerontología, que es un poco lo que tú te refieres, requiere de una especialización, ¿ya? Si pensamos en espacios de formación, actualmente, por ejemplo, en Chile existen diplomados, existe un máster en el ámbito de la gerontología, pero centrado en los kinesiólogos. De a poco han ido apareciendo iniciativas de ir formándose, ¿no? Después del egreso, ir especializándose en la gerontología. Existe, por ejemplo, en Argentina, en una universidad privada,
un magíster en psicogerontología. Bueno, en otros países como España, por supuesto, hay mucho más especialización en ese tema. Entonces, y la gerontología, como nosotros hemos visto, ¿no? Tiene diferentes ramas, ¿no? Y hay personas que se especializan, por ejemplo, psicólogos, psicólogas, que se especializan en el ámbito de la estimulación cognitiva, como tú señalas. ¿Mm? Pero también hay otros profesionales, o sea, en algún minuto vino a dar un curso un equipo de la Universidad del Paraíso que eran dos fonoaudiólogos que tenían una amplia experiencia en investigación y en programas de estimulación cognitiva de personas mayores. ¿Ya? Entonces, es una subárea de la psicogerontología. ¿Mm? O sea, lo que ocurre habitualmente es que la gente empieza a realizar la actividad y después se especializa, pero la verdad es que lo que va a tender es a ir generando subespecialidades. Por ejemplo, psicogerontólogos que tengan más especialización, por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad, otros en el ámbito de la estimulación cognitiva, otros más centrados en la gerontología comunitaria, otros más bien en el ámbito clínico. O sea, yo creo que hacia allá va a ir avanzando, ¿no? Que es un poco lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Ok, profesora, gracias. Profe, ¿Sí? ¿los cuidadores formales siempre reciben un pago o no es necesario? Sí. El cuidador formal recibe un pago porque es un trabajo. Por ejemplo, todos aquellos técnicos que trabajan en las instituciones, en los ELEAM, en los hogares, ¿no? Ellos son cuidadores formales. Si yo contrato a cuidadores para que vengan a cuidar a mi mamá, por ejemplo, en un sistema de turnos, yo tengo que generar un contrato, tengo que pagarles un sueldo, es decir, es una relación contractual laboral formal. Gracias, profe. Por ejemplo, que es distinto a si alguien de la familia cuida a una persona mayor y, por ejemplo, el resto, no sé, hay una hermana que se hace cargo del cuidado de los papás y el resto de los hermanos de alguna manera le dicen, ya, bueno, como tú te vas a dedicar a hacer eso, nosotros te vamos a ayudar a pagar, no sé, te vamos a entregar un pequeño incentivo, digamos, pero eso no califica como sueldo porque no hay una relación contractual, más bien una relación compensatoria de la tarea que está realizando ahí esta persona que de alguna manera dejó sus tareas habituales para focalizarse exclusivamente, digamos, en las tareas de cuidado de los padres. Ya, gracias. Porque a veces las familias hacen esos arreglos, ¿no? Por ejemplo, si hay varios hermanos, yo he visto eso ya. Una de las hermanas se hace cargo del cuidado cotidiano, los remedios, etcétera, etcétera. Y el resto dice, ya, bueno, lo que hacemos nosotros es ayudarte económicamente con los insumos, por ejemplo, con los pañales, con los medicamentos, con el pago de los tratamientos y también alguno de ellos podría decir sí. Y nosotros vamos a hacer un sistema de turno los fines de semana, es decir, tú te haces cargo exclusivamente del cuidado de lunes a viernes y el resto de los hermanos se turna para hacerse cargo sábado, domingo y festivo, para darle espacios de respiro también a esta hermana. Pero todo eso califica como cuidado informal. El cuidado, ¿no? Informal, generalmente no es una experiencia, como dice ahí, duradera. Cuando la expectativa de vida era menor, ¿no? La posibilidad de cuidar a las generaciones mayores era por menos tiempo. Entonces, aunque por las condiciones de salud muchas veces las personas mayores a más temprana edad requerían cuidado, porque también eso se ha ido modificando, es decir, las personas mayores permanecen más tiempo saludables, por lo tanto, habitualmente cuando requieren un cuidado es muy avanzada la edad, o sea, muchas veces eso ocurre más habitualmente sobre los 80 años. Es difícil que
o es poco probable que alguien entre los 60 y los 70 años requiera de un cuidado importante en el momento actual. Pero décadas atrás, como las condiciones de salud eran distintas, ¿no? Era más fácil pensar que un adulto mayor más joven requería ya de cuidados. Pero como la expectativa de vida era más baja, ese tiempo de cuidado era más breve que lo que se proyecta actualmente. O sea, a partir del fenómeno del envejecimiento de la vejez, esta tarea de cuidado se puede prolongar por muchos años más que lo que ocurría anteriormente. Por lo tanto, implica, ¿no?, para quienes ejercen la tarea de cuidado, un cambio significativo del estilo de vida, ¿ya? Y, por lo tanto, un deterioro también de la condición de salud general, física y psicológica del cuidador, y también económica del cuidador, ¿ya? O sea, como vemos en esta imagen, si es la hija, por ejemplo, quien se hace cargo de la tarea de cuidado y es una persona que realiza una actividad laboral remunerada, muchas veces lo que se decide es que esa persona deje de trabajar y por lo tanto pierde todos los beneficios que implica ser un trabajador o trabajadora en términos de relaciones sociales, economía, autonomía, etcétera, etcétera, para volcarse a tareas domésticas. O que disminuya la jornada laboral y ese tiempo que libera lo dedica a las labores de cuidado. O también una persona que realiza las labores de cuidado informal con su propia familia, es decir, está a cargo de la crianza de sus hijos. Además se suma una segunda tarea de cuidado, que es la tarea de cuidado de una persona mayor que en condición de dependencia. ¿Ya? Entonces, también, ¿no?, implica una sobrecarga, por supuesto, de tareas, y un detrimento a nivel, insisto, psicológico, físico y económico. Que hacen que una persona quiera cuidar a otra. Si uno se pone en esas circunstancias, ¿qué haría que yo, ¿no?, decidiera cuidar de manera permanente a algún familiar? Probablemente, ¿no?, una primera respuesta tenga que ver con el afecto. Es decir, es alguien a quien yo quiero, que me preocupa su bienestar, y por lo tanto eso me motiva a asumir esa responsabilidad del cuidado, ¿ya? También la reciprocidad, es decir, es alguien que me cuidó toda la vida y por lo tanto es el momento de devolverle la mano, de cuidarlo o cuidarla, ¿ya? Que diría yo que ese mensaje es un discurso muy potente en los discursos sociales, ¿no? Cuando de alguna manera muestran, ¿no?, la responsabilidad de las familias, es decir, ¿cómo no vas a cuidar a tus padres si ellos te cuidan a ti? Entonces apelan, ¿no?, a esta solidaridad y reciprocidad. También, eso no hay que olvidar, el hecho de que el que cuida también requiere satisfacer algunas necesidades personales, ¿ya? Recibir, como dice ahí, gratitud y estima por parte de la persona que cuida. Es decir, la persona también espera, ¿no?, ser reconocido y valorado en su esfuerzo y en su tarea de cuidado, tanto por la persona a la que está cuidando como para los otros integrantes, por ejemplo, de la familia, ¿ya? Entonces, muchas veces no aparece esa retribución como esperaría, ¿ya? Y a veces eso puede generar algunos roces al interior de la familia. Es decir, no es que la persona lo haga en términos gratuitos en el sentido emocional, también hay una necesidad de reconocimiento de la labor, que también es algo probablemente que ocurre con el cuidado de los hijos e hijas, ¿no? Que uno espera que los hijos valoren, que uno se preocupa, que uno le prepara el desayuno, qué sé yo. Entonces, también hay una necesidad ahí importante. También sentimientos de culpa, ¿ya? Sentimientos de culpa respecto a sentir que si uno no realiza eso,
está siendo egoísta, está siendo una persona poco agradecida, de alguna manera está despreocupándose de este familiar. Por lo tanto, a veces este sentido entre responsabilidad y culpa que me lleva a decidir asumir la tarea del cuidado. O decir, bueno, nadie más lo puede hacer, entonces me toca a mí hacerlo. ¿Ya? Entonces, es importante también reconocer eso, ¿no? O, por ejemplo, decir, chuta, yo hice mi vida, hice lo que a mí me pareció bien y resulta que dejé a mis padres, ¿no? Más solos, entonces ahora yo de alguna manera tengo que ser capaz de asumir esta responsabilidad porque yo ya viví la oportunidad que me dieron, por lo tanto, eso también significa que yo me siento culpable si no, de alguna manera, renuncio a algunas cosas por hacerme cargo. Entonces, eso también está muy presente, ¿no? En ciertos discursos sociales, ¿no? Que son muy sancionadores cuando efectivamente las familias o las personas delegan en terceras personas y no se hacen cargo de manera directa en las tareas de cuidado, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo? Es tan mal hijo, tan mala hija, ¿cómo no deja de hacer tal cosa y ayuda, digamos, a esta persona? Entonces muchas veces se manipula, ¿no?, la culpa para que efectivamente la persona asuma esa tarea de cuidado. ¿Mm? Que está muy relacionado con lo que sigue, ¿no?, con esto de evitar la censura. Evitar, digamos, el castigo social que implica no hacer algo que, entre comillas, los otros esperan que yo haga. ¿Mm? Y la obtención de aprobación social. Sabemos que la aprobación social es uno de los reforzadores más potentes, por lo tanto, también esto de sentirme buena persona, que los otros me digan que soy un buen hijo, una buena hija, alguien tan preocupada, también eso genera gratificación. Entonces también hay algo, ¿no?, muchas veces de eso de buscar gratitud, reconocimiento, valoración. También no es cualquiera el de la familia el que se elige, entre comillas, para ser el cuidador informal. Muchas veces cuando uno rearma la historia de esa persona, muchas veces es alguien que ha sido el cuidador o cuidadora de otros, en distintos contextos. Entonces es una persona que probablemente con más facilidad va a asumir esa tarea de cuidado respecto a todos los otros. Entonces también es importante identificar eso. ¿Qué rol juega esa persona al interior del sistema familiar que hace que finalmente esa persona y no otra de la familia asuma ese rol? O sea, ¿por qué es la hija 1 y no la hija 2? ¿Ya? Entonces ahí es interesante para nosotros, por lo menos desde el ámbito psicológico, poder hacer esa reflexión. ¿Qué es lo que de alguna manera se requiere, ¿no? Perdón. Es necesario que este cuidador o cuidadora tenga, por una parte, una disposición a cuidar, es decir, tenga las ganas de asumir esa tarea, por cualquiera de las razones que vimos, por deseo de cuidar, por sentido de responsabilidad, para evitar la sanción social, para recibir de alguna manera el reconocimiento de los otros de que yo soy buena persona, por lo que sea, ¿ya? También, muy, muy fuertemente, la disposición a aprender. O sea, alguien que asume una tarea de cuidado informal tiene que aprender respecto a no sé, todo lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico, las horas, bajo qué condiciones se tienen que tomar los medicamentos, para qué sirve cada uno, también si el paciente requiere algún tipo de procedimiento, por ejemplo, si requiere de ser inyectado o requiere, no sé, de usar oxígeno, de usar donde probablemente yo no sabía hacer eso antes y necesito
necesito aprender. Muchas veces los equipos de salud primaria, parte de las tareas en el programa de postrados, lo que realizan son actividades de capacitación, ¿ah?, a la persona que realiza la tarea del cuidado en la familia, ¿ah?, y se lo entrena, ¿no?, en estos procedimientos básicos y cotidianos, ¿ya? También, si es una persona que necesita realizar cierto tipo de ejercitación, ¿ah?, de cualquier tipo, no estoy hablando física o cognitiva, también la persona necesita estar disponible para aprender esas técnicas nuevas, para poder incorporarlas en las labores cotidianas. También se requiere, ¿no?, una actitud positiva hacia la vejez, lo que no siempre se tiene de esa manera, ¿no? Pero es importante poder trabajar eso, es decir, las personas que tienen una actitud más positiva hacia la vejez probablemente van a tender a hacer una tarea de cuidado mucho más respetuosa del otro, y también van a tender a desarrollar menos o a inhabilitar menos al paciente, es decir, van a hacer que la persona logre realizar las actividades de manera autónoma, aunque sean pequeñas, y no lo va a sobreproteger, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso también tiene un efecto beneficioso en los pacientes, ¿ya? Porque implica que esa persona, ¿no?, en la medida que sigue ejercitando esa actividad, por ejemplo, de comer solo o sola, no va perdiendo esa capacidad, ¿ya? Entonces, a veces esta actitud, digamos, de sobreprotección, a la base hay una idea de una mirada de incapacidad de la persona para realizar las cosas de manera autónoma, ¿ya? Ser paciente y tolerante, lo que no siempre es tan fácil, sobre todo en una tarea tan demandante, ¿ya?, como es la tarea de cuidado. También el sentido del humor sirve, ¿no?, para sobrellevar las distintas complejidades que puede tener esa tarea, ¿ya? También en la relación que tenga con el paciente, ¿no? Ocupar el humor de alguna manera permite una conexión distinta, permite también ser capaz de sobrellevar las dificultades que puede tener esta tarea, ¿ya? También ser respetuoso con el paciente, ¿ya? Respetuoso respecto a las características de la otra persona, sus gustos personales, conocer cuál ha sido de alguna manera su forma de funcionar en la vida para, si yo como cuidador tengo que tomar ciertas decisiones, las realice no desde mi propia mirada, sino que desde la mirada de la persona a la que estoy cuidando. Respetuoso también de su intimidad, respetuoso del cuerpo del otro, ¿ya? Porque la labor de cuidado implica, ¿no?, muchas veces un contacto con el cuerpo del otro, y eso puede ser realizado de una manera respetuosa, o también eso puede implicar una violencia para el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a ese tipo de cosas, ¿ya? Ser creativo sobre cómo resolver, ¿no?, de manera simple, de manera flexible, las distintas, digamos, dificultades que tiene esta tarea de cuidado. Por ejemplo, respecto incluso si estoy pensando en la distribución de la pieza, ¿no? Ahí se requiere también ser creativo, creativa de cómo uno dice, bueno, ¿cómo resuelvo esta tarea? ¿Cómo simplifico las cosas y la hago de una manera más adecuada, digamos, a las necesidades? Bueno, ser flexible, ser empático, y reconocer cuando se está sobrecargado, que probablemente esa sea alguna de las situaciones que sea menos fácil, porque los cuidadores tienden a asumir esta tarea y a despreocuparse o desligarse de sus propias necesidades. Entonces, les cuesta reconocer indicadores de que ellos están sobrepasados, que están cansados o cansadas. Y por lo tanto, el retardar la búsqueda de ayuda para poder sobrellevar el propio agotamiento personal. Entonces,
si nosotros estamos trabajando con cuidadores informales, debemos, ¿no? Ayudar a que la persona pueda reconocer ciertos indicadores de que está llegando a un cierto límite para poder hacer algunas acciones de alguna manera que contrarresten ese agotamiento y puede desarrollar sus tareas de cuidado de mejor manera. Porque un cuidador o cuidadora sobrecargado puede generar una reacción que puede ser dañina para el paciente, no solamente para sí mismo, sino que también para el otro. O sea, sabemos que quienes realizan acciones de agresión, de violencia hacia las personas mayores, muchas veces son las personas que están a cargo, ¿no? Que están en tareas de cuidado, como lo que ocurre en la violencia intrafamiliar en todos los tramos de edad. Entonces, es la persona que cuida, pero si esa persona está sobrepasada, hay mayor riesgo que derive en conductas agresivas. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, está claro. Ok. Vamos a seguir hasta las 9:30 y les parece que ahí hagamos una pequeña pausa de unos 10 minutos para despejarnos. ¿Okay? Sí, veamos. profe, falta el cafecito. Falta el cafecito, estoy de acuerdo con usted, absolutamente. ¿Cuáles son los principios que rigen el cuidado? Bueno, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, este documento que hemos conversado en varios otros momentos, ¿no? Que de alguna manera nos obliga como Estado, ¿no? Ya que Chile ratificó, a adecuar nuestras prácticas a la luz de esta convención. Y la convención habla o detalla con bastante claridad, es bastante orientadora en ese sentido, de cómo es que tiene que ser el sistema de cuidado desde los derechos humanos hacia las personas mayores. En primer lugar, ellos plantean que los cuidados deben estar asegurados hasta el final de la vida, ¿ya? Es decir, no debería eliminarse el cuidado, la responsabilidad del cuidado en ningún momento. Y cuando estamos hablando del cuidado, no solamente estamos hablando del cuidado informal, estamos hablando principalmente del cuidado formal, ¿ya? Es decir, que es el que está a cargo, ¿no? De alguna manera, de dictar las políticas del Estado, ¿no? Uno de los principios tiene que ver con la autonomía, ¿ya? Y la independencia, en el sentido de que la persona lo que se debe respetar que la persona siga realizando todas aquellas actividades que puede hacer sin que exista una limitación de parte de terceros. Estoy pensando, por ejemplo, en una institución, en un hogar, donde la persona que está ahí, la persona mayor, ¿no? Probablemente hay cosas que esa persona pueda hacer, o sea, podrá comer solo, sola, podrá moverse por el espacio físico, ¿no? Con ayuda, con más o menos ayuda, es decir, hay muchas cosas que la persona puede hacer. Entonces, lo que ocurre es que a veces por normas institucionales se restringe el ejercicio de esa autonomía, ¿ya? Y lo que se señala acá es que lo que debe ocurrir es que la institución se adapte a las necesidades de las personas y no las personas a la estructura de la institución, ¿ya? Entonces, se debe fomentar la autonomía, evitar la sobreprotección, porque eso genera un rápido descenso de las capacidades de la persona y un aumento del riesgo de generar dependencia. Por lo tanto, es uno de los principios que hay que resguardar. También implica ser respetuoso, ¿no? Del estilo de vida, de las creencias de las personas. Y no porque es una persona mayor, de alguna manera, tiene que
haber un quiebre con quién ha sido esa persona a lo largo de la vida. ¿No? Estoy pensando, por ejemplo, ¿no? Si es una persona que, no sé, pertenece a algún tipo de culto religioso, cualquiera, ¿ya? Eso es algo inherente a la identidad de esa persona, ¿ah? La creencia su creencia religiosa, la que sea. ¿Ah? En una institución debería respetar esa creencia, ¿ah? Aunque sea una creencia distinta a la de la institución, por ejemplo, ¿ah? Porque es algo que es relevante, ¿ah? Para el sujeto, ¿ah? Su visión de mundo, sus creencias religiosas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando, por lo tanto, del respeto de la autonomía, de la independencia, la dignidad, la privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de poner en el foco de las tareas del cuidado, no a las instituciones, sino que a las personas que van a ser las beneficiarias de ese cuidado. También que se realice un trato digno con la persona que se está cuidando, ¿ya? Y eso implica, ¿no? El trato, el lenguaje, desde cómo yo lo llamo, hasta, de alguna manera, el cómo yo me vinculo cotidianamente con esa persona. Debe de alguna manera respetarse, digamos, su dignidad hasta el fin de los días. También, como decíamos hace un rato, la privacidad. Tanto en el cuidado informal como en el cuidado formal. La privacidad respecto a la información, respecto a su cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en las habitaciones, ¿no? El hecho de asegurar que en ese espacio sea un espacio privado, íntimo, que la gente reconozca, ¿no? Que esa persona, aunque tenga una condición de dependencia severa, necesita ser respetado también en su privacidad, ¿ya? La satisfacción y realización personal, es decir, la posibilidad de que esa persona, independientemente de su condición, ¿no? de mayor dependencia, pueda querer desarrollar alguna de las tareas, algunas habilidades, tener algunos proyectos, y que eso no tenga que ser inhibido, ¿no? por terceros. Y la posibilidad de participar de acuerdo a sus condiciones y en las cosas que quiera participar. Estoy hablando algo tan simple como que si en una institución hay actividades recreativas, que también la persona pueda decidir participar libremente de unas, inhibirse de otras, y que no esté obligado a estar en aquellas cosas que no quiere, y que sí pueda, digamos, desarrollar actividades que le son satisfactorias. ¿Ya? Entonces, insisto, es como poner en el centro a las personas más que los procedimientos y las instituciones. Bien, siendo las 9:30, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Unos 10 minutos. ¿Alcanzamos a prepararnos un café en 10 minutos?